Hermanos, yo quiero que ustedes sepan que el ejercicio pastoral es un compromiso sumamente serio. En el caso muy particular, es un gran desafío como pastor exponer la palabra de Dios en toda su fidelidad para que ustedes puedan recibir todo el consejo de Dios y puedan ser edificados en la fe. No solamente este servidor, sino el grupo de hermanos que me ayudan en la exposición de la palabra. Nosotros tenemos el firme compromiso de llevar con fidelidad la predicación de la palabra a esta iglesia y a cualquier lugar donde nosotros estemos. ¿Por qué es un gran desafío? Es un gran desafío, hermanos, porque hoy en día la palabra de Dios está siendo manipulada, está siendo adulterada. Y es nuestro compromiso la exposición fiel de la palabra del Señor. Una correcta interpretación de la palabra del Señor. De modo pues que ustedes puedan crecer en la fe, en la sana fe de una correcta interpretación de la palabra de Dios. Porque ciertamente, cuando uno como pastor no expone fielmente la palabra del Señor, corre el riesgo de que la información fidedigna de la palabra del Señor sea distorsionada y llegue distorsionada a los oídos de la iglesia. Porque uno como pastor, en una correcta hermenéutica y una correcta interpretación de la palabra, tienen que ver muchos elementos, varios elementos. La cultura, el idioma, el ambiente, el estilo. Cómo hacer llegar a la iglesia lo que estaba pensando el autor en su intención primera. Por ejemplo, si yo leo en la Biblia el día del Pentecostés, vino como un viento recio el Espíritu Santo sobre aquellos 120 que estaban en aquel lugar. Y dice en la Biblia que hubo como lenguas repartidas de fuego sobre la cabeza de la gente que estaban allí, como flamas de fuego sobre la cabeza. Eso lo vieron los que estuvieron en aquel momento. ¿Cómo interpretar de una manera correcta ese acontecimiento? ¿Puede repetirse eso hoy? Algunos dicen que sí. Pero cuando uno va a la palabra de Dios, además de que habían como lenguas repartidas de fuego en la cabeza de los 120 que estaban en el aposento alto, dice que hablaron en otras lenguas. Y hoy en día, muchas personas o muchos predicadores dicen que si yo no hablo en otras lenguas en el culto, yo no tengo el Espíritu Santo. ¿Cómo interpretar correctamente? Ese suceso descrito allí se puede repetir hoy. ¿Cómo podemos nosotros los pastores hacer entender a la iglesia el sentido correcto de esto? Esto lo hago a manera de introducción para que leamos el siguiente párrafo. Les invito a que busquen en sus Biblias
el libro de los Hechos, el capítulo 4, del versículo 24, del 23, perdón, hasta el 31. Entonces, hermanos, después que nosotros leamos esto, vamos a entender que hay en la Biblia aspectos que son descriptivos, cosas, hechos y acontecimientos que se describen en la Biblia, que fueron para aquel momento y que no se pueden repetir porque Dios los usó para aquel momento. Otro ejemplo, yo no puedo tomar la conversión de Pablo, Saulo de Tarso, cuando iba camino hacia Damasco. Iba de Jerusalén hacia Damasco con una orden escrita para matar cristianos y llevarlos presos. Pero en el camino tuvo una visión que lo convirtió al evangelio y una voz que él oyó. Dice que él cayó a tierra con aquella visión. Algunos quieren usar ese acontecimiento como algo que si yo no me convierto a Cristo como ocurrió con Pablo, entonces no me he convertido a Cristo. Eso es una manera descriptiva. Hay descripciones en la Biblia que ocurrieron una vez y que no se repiten. Lo mismo con Moisés. ¿Cuántas veces más nosotros encontramos una zarza ardiendo en la Biblia? Una sola vez. Pero yo no puedo usar la experiencia de acontecimientos que se describen en la Biblia para aplicarlo al día de hoy. Son acontecimientos descriptivos. Ahora, hay acontecimientos también que son prescriptivos. ¿Qué significa? Que sí se pueden aplicar en el día de hoy. Como ocurrió en la iglesia primitiva, también puedo adoptarlo para el día de hoy. Hay experiencias personales, encuentros con el Señor. ¿Cuántas veces más encontramos a un Zaqueo subiéndose a un árbol para conocer a Jesús? Una sola vez. Una sola vez. Yo no puedo decir a alguien, si tú no te subes a un árbol para tener un encuentro con Cristo, entonces no has tenido un encuentro con Cristo porque Zaqueo se subió a un árbol. Son acontecimientos y descripciones que ocurrieron en aquel momento. Por eso, en una correcta interpretación bíblica, el deber de un pastor, de un intérprete de la Biblia, de un estudioso de la Biblia, es entender la cultura, la geografía, el idioma, entender la intención del autor primario para luego nosotros cómo aplicarlo en el día de hoy. Pero hay acontecimientos prescriptivos, es decir, sucedieron allá, pero que también pueden ocurrir en el día de hoy. Pues es lo que vamos a ver en esta lectura. Ahora sí, acompáñenme en la lectura en Hechos capítulo 4, del 23 al 31, el cual dice de la siguiente manera. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios
que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Fíjense que el versículo 31 dice que el lugar donde estaba congregada la iglesia, ¿qué pasó? Tembló. La iglesia estaba orando y el lugar tembló. Pregunto, hermano, cuando nosotros oramos, ¿este edificio tiembla? No, no tiembla. Quiere decir que en toda reunión que nosotros hagamos de oración, si el lugar no tiembla, no está Dios. Por eso dije, a manera de introducción, que como pastor, todo aquel que suministra la palabra del Señor, que lleva la palabra del Señor, debe saber interpretar el acontecimiento, el momento de lo que está ocurriendo allá. Esta es una descripción. Aquí se está describiendo un acontecimiento que ocurrió. Y como ocurrió en la iglesia primitiva, no tiene por qué ocurrir hoy, porque fue un momento que Dios eligió para que fuera así. Lo mismo ocurrió cuando el Señor descendió sobre el monte Sinaí. En Éxodo capítulo 20 dice la palabra del Señor que allá estaba Moisés con Dios 40 días recibiendo instrucciones del Señor. Y dice que aquel monte temblaba porque Dios estaba allí. ¿Qué es lo que nos da a entender todo esto, hermano? Que donde Dios está, su presencia se hace notar. Donde Dios está presente, su presencia se hace notar. Bueno, la iglesia primitiva, he querido tomar este texto, hermanos, pensando cómo vamos a enfrentar nosotros como iglesia los desafíos de los tiempos que tenemos por delante, que dicho sea de paso, son tiempos muy confusos, y que seguramente en la vida familiar de cada uno de nosotros, cada uno pues lleva su propia carga, su propia lucha,
su propio dolor, su propia carga. Y allí es donde nosotros pues tenemos que entender los tiempos y cómo debemos enfrentar. Este párrafo que terminamos de leer nos presenta a una pequeña iglesia que estaba enfrentando días difíciles. Días difíciles. Dos de sus líderes habían sido puestos presos y habían sido puestos presos por la predicación del evangelio. Y ellos estaban predicando y anunciando el evangelio, haciendo sanidades en el pueblo en el nombre del Señor Jesús, el Santo Hijo de Dios. Y eso molestó a la casta religiosa y ellos pues se confabularon con la casta política para perseguir a la iglesia. La iglesia estaba enfrentando días difíciles. Amados hermanos, nosotros como iglesia también vamos a enfrentar días difíciles como iglesia. Pero usted como familia, como matrimonio o como persona, también está enfrentando días difíciles. Quizás está atravesando por una crisis familiar. Pensó que eso iba a quedar en el año 2024, pero resulta que siguen las mismas dificultades. La misma estrechez económica. No termina usted por engranar una buena estrategia financiera para estar con una mejor perspectiva para enfrentar. Quizás está enfrentando un cuadro, un diagnóstico médico que no le gusta, algún dolor, alguna enfermedad, algo que le está causando a usted perturbación, le está quitando el sueño y está enfrentando tiempos difíciles. Esta iglesia nos enseña 4 cosas, 4 actitudes de cómo debemos nosotros responder como iglesia, como persona, como familia, como matrimonio. 4 formas cómo podemos enfrentar tiempos difíciles. Hermanos, es innegable. Nosotros, el mundo entero, va hacia lo peor. No puedo decirles otra cosa. Yo no puedo decirles, hermano, que esta situación en Venezuela va a cambiar. Yo no puedo decirles eso. Porque la palabra de Dios dice que todo el mundo está bajo el dominio de Satanás. Porque el príncipe de este mundo, que es el que gobierna en este mundo, que inspira gobernantes, que está guiando gobiernos enteros, naciones enteras, hermanos, están siendo inspirados. O sea, todo esto es una inspiración que viene del infierno. Todo el mundo va siendo conducido hacia una crisis más aguda. No puedo decirles de otra cosa, porque la Biblia lo dice. El amor de muchos se enfriará. Pero ¿qué aprendemos nosotros de la iglesia primitiva? Bueno, lo primero que nosotros podemos aprender o lo que nos enseña esta iglesia tan pequeña de 120 creyentes es que ante los peligros, ante las acechanzas y la presencia de los peligros, mire lo que dice el versículo 24. Y ellos, ¿quiénes son ellos? La iglesia. Donde llegó Pedro y Juan, después que los soltaron, ellos se aparecieron a la iglesia, llegaron a la iglesia. Después que oyeron el informe de ellos dijeron, mira, nos metieron presos, nos amenazaron, nos dijeron que no predicáramos más en el nombre del Santo Hijo de Dios, que es el Señor Jesucristo. Ellos nos
reconvinieron, ellos nos amenazaron y nos dijeron que no predicáramos más y que no hiciéramos más sanidades y que por mano del Señor ya no se hicieran más señales y prodigios entre el pueblo. Ellos nos amenazaron. Ellos trajeron ese informe. ¿Cómo respondió la iglesia? El versículo 24 dice, y ellos, habiendo oído todo lo que ya les mencioné y todo lo que el contexto anterior dice, que fue lo que pasó con Pedro y con Juan. Cuando ellos oyeron ese informe, habiendo oído, ¿qué hizo la iglesia? Alzaron unánimes la voz a Dios. ¿Qué aprendemos de esta primera iglesia? ¿Qué podemos aprender cuando estemos enfrentando crisis agudas en este año? O si ya lo está haciendo. Hermanos, lo primero que debemos hacer es orar. 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 ¿Qué oyeron? Todo ese informe que está del 22 hacia atrás. Todo ese contexto anterior. Las amenazas de las autoridades civiles, religiosas y militares, porque todos ellos se confabularon para amenazarnos y para restringir la acción de la predicación. ¿Cómo respondió la iglesia? Hermanos, oraron. Y me llama mucho la atención, que era lo que yo compartí en la primera reunión con el equipo de liderazgo, la palabra unánime. Unánime. Unánime es una palabra griega compuesta de dos, de uno, y ánime es ánima, que es alma. Es decir, que la iglesia primitiva tenía una sola alma, es decir, un mismo sentir, un mismo parecer, una misma mente, un mismo pensamiento. Había unidad en la iglesia, un alma, un mismo sentir. Entonces ellos alzaron la voz unánime. Hermanos, qué glorioso es cuando en la iglesia la oración es unánime. Y qué poderoso es cuando nosotros acudimos en primera instancia a la oración. Hermanos, haga de la oración su primera prioridad este año. Recobre el sentido de la oración en su vida, en su disciplina privada. ¿Qué hizo la iglesia cuando escuchó aquel informe desfavorable? La iglesia oró. La oración, hermanos, nos ayuda a nosotros a entender que Dios es suficiente. Nosotros no vemos aquí que cuando ellos escucharon ese informe, las amenazas del grupo religioso y de los grupos políticos que se confabularon contra la iglesia, hermano, no vemos aquí que en esta reunión ellos dijeron, yo propongo que se nombre un comité con fulano de tal, que vayan y hablen con las autoridades y que les expliquen que nosotros somos inofensivos, que nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro, que nosotros no nos estamos metiendo con nadie, que nos dejen quietos, predicar el evangelio tranquilo, que nosotros no nos metemos con nadie, más bien somos buenos ciudadanos. Nosotros no le hacemos mal a nadie, más bien ayudamos al vecino y ayudamos al otro. Yo no veo aquí que la iglesia nombró un comité para ir a hablar con las autoridades que los amenazaron. Yo no vi eso. Aquí no se ve. Aquí no nombraron una comisión para, hacer un pacto de convivencia
con los religiosos de aquel entonces. No, no vemos eso. Aquí vemos dos cosas, hermano. Dos cosas. Dos cosas. Que todos en la iglesia estaban involucrados. La unanimidad me indica que todos en la iglesia estaban involucrados en la misma causa. ¿Cuál era la causa? La predicación del evangelio. Toda la iglesia estaba decidida a ser testigo de Cristo, cueste lo que cueste. Eso es lo primero que nosotros vemos aquí. Y lo segundo, hermano, es que había unidad en la iglesia. Aunque habían de diversas culturas, porque si ustedes describen en Hechos capítulo 2, ¿quiénes estaban reunidos allí después que se convirtió en una cantidad de gente? Había gente de otras naciones. Había gente de distintas culturas y costumbres, pero era una iglesia unida. Es posible que entre nosotros pues haya algunas diferencias de gusto, de apreciación, pero la iglesia debe estar unida en un mismo propósito, como lo es la predicación del evangelio. Ahí no puede haber otra cosa. Hermanos, la primera prioridad en su vida y en la vida de la iglesia debe ser la oración. La oración. ¿Por qué la oración? Porque la oración me lleva a depender de Dios. Porque yo no puedo resolver lo que Dios sí puede hacer. Miren, hermanos, en estos días se averió la bomba de donde yo saco agua. En nuestra casa, nosotros vivimos en una zona rural y yo tengo un pozo artesanal y yo instalé una bomba, una electrobomba. Eso me permite, pues, alar agua, llenar el tanque y tener agua para toda la casa. Se dañó la bomba. Hermanos, aunque yo quiero resolver el tema de la avería de la bomba, no puedo. ¿Por qué no puedo? Porque yo no sé eso. Yo no sé eso. Eso nos trajo un poquito de intranquilidad. Oye, ¿y ahora qué hacemos? Y el tanque está casi vacío. ¿Cómo hacemos? Tendremos que volver a pedir agua al vecino para que nos suministre de agua. Bueno, al siguiente día yo agarré la bomba y me la llevé a un taller. ¿Por qué la llevé a un taller? Hermanos, porque ahí es donde resuelve ese tipo de problemas. ¿Qué es la oración? Hermanos, la oración no es otra cosa que entender que en mi vida hay cosas que yo no puedo resolver y que por más que yo me empeñe en buscarle respuestas y soluciones a las cosas que me están afectando en mi vida, no lo puedo hacer. Por eso yo acudí a un técnico, a alguien que sí puede y que sí sabe. La oración me lleva a ir al que sí puede y al que sí sabe. Eso es la oración. Haga de la oración entonces su primera prioridad. Las cosas que no estén funcionando bien en su vida, vaya al que sí puede y al que sí sabe. Dios. No luche solo. No procure usted seguir tratando de resolver los problemas en su matrimonio, en su vida, en su finanza, en su familia, en el ministerio que Dios te ha dado. Vaya en oración al que sí puede y al que sí sabe resolver las cosas. Lo primero que aprendemos entonces de la iglesia primitiva es que en medio de las dificultades, en medio de las pruebas y de las amenazas, ¿qué debemos hacer? Orar. Hermanos, haga de la oración su primera prioridad.
Segunda cosa que aprendemos. Lo segundo que nosotros aprendemos de esta pequeña iglesia primitiva, hermanos, es cómo orar. Primero aprendimos que debemos orar. Lo segundo que esta pequeña iglesia nos enseña es cómo orar. ¿Cómo orar? Esta es una de las oraciones más largas que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento. La leímos, está en el versículo 24. ¿Cómo ora la iglesia? Cuando ellos alzaron unánimes la voz a Dios, ¿qué dijeron? Eso es cómo oraron. Miren cómo ellos oran, cómo ellos comenzaron la oración. Dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Fíjense cómo ellos comenzaron a orar. Y es una hermosa enseñanza para nosotros, que no sabemos orar. ¿Por qué no tenemos respuesta a nuestras oraciones? Porque no sabemos orar. Lo más trágico es que no oramos. Es que no oramos. Y para hacer la cosa más difícil, cuando oramos, no sabemos orar. Porque nuestra oración, la mayoría de las veces, está desenfocada. Porque no sabemos orar. ¿Qué aprendemos de la iglesia primitiva? Hermanos, bueno, ya le dije que esta es una de las oraciones más hermosas y un poquito largas, porque la que Pablo da en sus cartas en Efesios hay una oración larga, en Romanos hay otra, en Filipenses hay otras oraciones. Las oraciones, estudien. Yo les animo que estudien cómo oraba el apóstol Pablo, para que vean y podamos aprender cómo orar bien. Fíjense entonces que esta oración es una de las más largas. ¿Cómo oró la iglesia primitiva? Fíjense, si ustedes detallan, hermanos, en el versículo 25, bueno, al final del versículo, bueno, el 25, que dice, que por boca de David, tu siervo. Ahí hay dos puntos, y ellos oran un salmo que escribió el rey David. Es el Salmo 2. Es el Salmo 2. ¿Qué aprendemos? Que nuestra oración debe estar cargada, nutrida de la palabra de Dios y no de nuestras propias palabras. Ustedes recuerdan que los días miércoles, cuando nos reuníamos acá, nosotros orábamos la palabra. Hermanos, oren conforme está allí en la palabra. Y yo oía a los hermanos y les costaba recordar lo que está allí en la palabra, lo que acabamos de leer, y los hermanos terminaban orando en sus propias palabras. ¿Cómo debemos orar? Hermanos, nuestras oraciones deben estar nutridas de la palabra de Dios. Ellos cuando oraron el Salmo 2, parte del Salmo 2. ¿Por qué se amotinan la gente?
¿Y por qué se amontonan los reyes de la tierra y se abalanzan contra tu Hijo Jesucristo y lo menosprecian? Allí está el Salmo 2. Porque eso era lo que la iglesia, ese era el sentido de la oración de la iglesia. ¿Cómo oraba la iglesia primitiva, hermanos? Ellos citaron el Salmo 2. Hermanos, si usted quiere corregir su manera de orar, nútrase de la palabra de Dios. Ore el contenido de la palabra de Dios. Ore. ¿Y cómo voy a orar el contenido de la palabra de Dios si yo no leo la Biblia? Entonces nos damos cuenta por qué nuestras oraciones son tan pálidas, son tan desnutridas, y por qué la mayoría de las veces no encontramos sentido. Porque no están nutridas de la palabra de Dios. Ellos oraron la palabra de Dios. Ellos reconocen, mire lo que ellos que hacen. Ellos se enfocan en el carácter de Dios. Ellos comienzan describiendo a Dios, los atributos de Dios, la grandeza, el carácter de Dios. Ellos comienzan diciendo allí: soberano Señor, tú eres Dios que hiciste el cielo y la tierra. Hermano, a veces escucho oraciones tan románticas de hermanos. Yo me imagino que ellos lo hacen con una buena intención y no lo estoy juzgando. Pero me parece, no sé, un poquito descuadrado eso. Yo he oído oraciones de personas refiriéndose al Señor Jesucristo, diciéndole: querido Chuchito, Chuchito amado. He oído a personas orando diciéndoles: Jesús, tú eres mi pana. Panita, escúcheme. Yo no juzgo eso, pero lo veo con cierto, yo lo veo como irreverente. Pero mire esta oración: soberano Señor. ¿Qué está reconociendo la iglesia aquí, hermano? Que Dios tiene el control. Soberana. Aquí está la iglesia reconociendo la soberanía. Hermano, si usted quiere un modelo de cómo comenzar una oración, aquí tiene uno. Porque así oró la iglesia primitiva, reconociendo la soberanía, el gobierno, la autoridad, la firmeza, la omnipotencia del Señor. Ellos dicen aquí: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Qué está reconociendo aquí la iglesia? Que el Dios que hizo los cielos gobierna en el cielo y gobierna en la tierra. ¿Cómo debemos orar? Hermanos, reconociendo los nombres de Dios, reconociendo el carácter de Dios, el gobierno de Dios, la santidad de Dios. Así debemos orar. Así debemos orar. Reconocen la soberanía, la grandeza y el poder creador de Dios. Esta forma de orar, cómo orar, llama al pueblo a no poner su esperanza. Aquí, este modelo de oración está llamando o nos está invitando a no poner nuestra esperanza en los que gobiernan al mundo.
Estos días han sido días de mucha agitación emocional para nosotros, para un bando y para otro bando. ¿Por qué? Porque el pueblo tiene la esperanza puesta en los hombres. ¿Por qué hay confusión en nosotros, hermanos? Porque hemos puesto nuestra esperanza en los hombres. Y cómo orar nos ayuda a nosotros a alinear nuestro corazón, que nuestra esperanza no está puesta en príncipes de este mundo, en los que gobiernan este mundo. Nuestra esperanza está puesta en el soberano Señor. Tú que hiciste los cielos y la tierra, nuestra esperanza debe estar puesta en Él, no en los hombres. No en los hombres. Por eso nosotros no vemos que aquí en la iglesia hubo una reunión para nombrar un comité para ir a hablar con aquellos que los estaban amenazando y hacer las paces. Bueno, pero permítanos por lo menos predicar los días sábados, está bien, pero denos un espacio, solamente vamos a salir los sábados. Ellos no llegaron a ningún acuerdo. Ellos acudieron al que gobierna en los cielos y en la tierra. Esa debe ser su actitud. ¿Cómo orar? Hermano, reconozca que su esperanza no está puesta en hombre alguno en esta tierra, sino en el Señor. ¿Por qué ellos citan estos salmos? ¿Por qué la iglesia ora? ¿Por qué citan en su oración en este salmo? Hermanos, nosotros percibimos que este mundo, y lo entendemos haciendo, porque cada día salen noticias de afuera y de adentro, de cosas que van a ocurrir, de lo que viene, y cómo la gente se está preparando en la política, los militares y lo otro, en la economía. Entonces hay noticias que están sacudiendo nuestro corazón. ¿Por qué la iglesia citó en oración este salmo? Porque fíjense que si ustedes detallan bien, hermano, este salmo en el versículo 25 dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Lo mismo está ocurriendo en nuestras naciones. Hermanos, hay agitación social. La gente se está amotinando. Hay grupos, hay gente que se está reuniendo, hay gente que está haciendo planes, tanto de un bando como del otro bando. La gente está agitándose y están pensando cosas vanas, es decir, cosas sin sentido. ¿Por qué cosas sin sentido? Porque el que gobierna, el soberano, el Señor, el que hizo los cielos y la tierra, Él es el que tiene el control final sobre las naciones. Él permite que ocurran cosas. Él permita, los que están haciendo lo malo, Él permite que hagan más cosas. Pero llegará el día que el Señor los va a llamar a cuenta, tanto de un bando como del otro bando. Dios permite esas cosas. Estoy leyendo el libro del Génesis. Y en el libro del Génesis llegué al episodio cuando 3 varones fueron a visitar a Abraham. Abraham los atendió, le lavó los pies. Ellos trajeron un mensaje para Abraham. Luego siguieron su camino y llegaron a la casa de Lot. Lot los vio llegar, los recibió también. Ellos impartieron una bendición en la casa de Abraham y llevaban una bendición de salvación para la casa de Lot también. Pero ellos llevaban un mensaje y ellos dijeron: la maldad
ha subido de tal manera a las narices del Señor que esto es ya demasiado pestilente. Han hecho mucha maldad y ya Dios ha determinado juicio para esta nación. Así son las naciones del mundo. Dios permite las cosas, cómo los gobernantes se van comportando y cómo los que están en el poder se van comportando. Si no honran a Dios, Dios los va a juzgar. Entonces, cuando eso ocurrió, Lot les dice, cuando aquellos 3 varones dieron la sentencia, mire, huyan al monte porque Dios va a destruir estas ciudades. Es demasiada. Ya Dios se cansó. Y entonces dijeron, oye, pero no habrá 50 aquí que puedan, justos, que puedan, por el causa de ellos, no sea destruida la ciudad. Y fueron bajando a 45, a 35, a 25, hasta 10. Si hay 10 justos acá, ¿vas a destruir la ciudad? Pero ya la determinación de Dios había llegado. Voy a destruir la ciudad. Amados hermanos, ¿por qué la iglesia citó en oración este salmo? Porque, amados hermanos, nosotros percibimos lo mismo. Nosotros debemos percibir lo mismo. Este mundo está fuera de control. Del control divino. Los hombres se están haciendo como les viene en gana. Y aquí se están hablando de los gobernantes del mundo, de las naciones. Ellos están totalmente desenfocados de honrar a Dios. Por eso ellos citan este salmo, para recordar a la iglesia que Dios es soberano. Aunque parece que el mundo está sin el control de Dios, Dios tiene el control final. Todos daremos cuenta. Recordar quién es Dios y que nuestra ayuda viene de Dios y que el triunfo final sobre las circunstancias viene de Dios. Viene de Dios, no de lo que yo pueda hacer. Usted va a triunfar en su vida, hermanos, cuando usted reconozca que Dios es soberano sobre las circunstancias que usted está viviendo. En esta oración ellos no han pedido nada. Fíjense que hasta ahora nosotros no hemos visto nada. Ellos no han pedido nada. Pero ¿qué sí hacemos nosotros en la oración? Pedir. Pedir. Señor, dame paz. Señor, dame fortaleza. Señor, dame provisión. Señor, dame más fe. Señor, dame y dame. Aquí en cómo orar, la iglesia nos enseña, hermanos, que pedir no es la prioridad en la oración. Asunto que nosotros debemos corregir en nuestro modelo de oración. En esta oración, si ustedes ven, hasta aquí ellos no han pedido nada. No han pedido nada. Entonces, la iglesia nos enseña que debemos orar. La iglesia nos enseña cómo debemos orar. Pero la iglesia también nos enseña, amados hermanos, qué debemos pedir en la oración. Porque por supuesto, sí podemos pedir. ¿Qué debemos pedir? Versículo 29, ¿qué fue lo que la iglesia pidió? ¿Qué fue lo que la iglesia pidió según el versículo 29? Dice el versículo 29, y ahora, Señor, mira sus amenazas. ¿Y qué es lo que piden? Y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen
tu palabra. ¿Qué es lo que pidió la iglesia? No pidió protección para ellos. La iglesia no pidió, hermanos, que las amenazas se quitaran de en medio. La iglesia no pidió que el Señor cambiara el corazón de aquellos que los estaban amenazando. Señor, cambia el corazón de ellos. Permite, Señor, que ellos nos dejen tranquilos, que nosotros prediquemos el evangelio con tranquilidad. Ellos nos estaban pidiendo eso. La iglesia pidió que el Señor le diera confianza, que con todo denuedo, ellos pidieron fue denuedo, valor, coraje, valentía para seguir predicando el evangelio. Eso fue lo que la iglesia pidió, confianza para seguir predicando. No piden por la destrucción de sus enemigos. No piden eso. Señor, quita a esa gente de allí que nos está estorbando para la predicación de tu palabra. Quítales el poder, Señor, porque no son un estorbo. Señor, ciérrales la boca, como nosotros pudiéramos orar. No, ellos no oraron, ellos no pidieron eso. Ellos pidieron fue. Esta era la única razón por la cual ellos pidieron. Danos confianza, valor y coraje para seguir predicando el evangelio. Hermanos, si usted va a pedir algo en oración, pida confianza y denuedo, valor para que usted este año comience a amar a alguien de tal manera que usted quiera verlo convertido a Cristo. Ame intencionalmente a alguien, comience a orar por alguien o por dos personas. Y pídale al Señor, Señor, dame denuedo, confianza, valor para yo hablarle de ti. Yo hablarle de ti. Hermanos, más adelante la cosa se puso peor para la iglesia. Porque en esta reunión habían 7 personas que habían elegido como diáconos. Y uno de ellos era Esteban, que más adelante en el capítulo 5, o el capítulo 5 o el capítulo 6, lo mataron a piedra. Y él estaba en esta reunión. Él también pidió denuedo y confianza para predicar el evangelio. Y Felipe, más adelante lo encontramos predicando en Samaria y el Espíritu Santo le dijo, mira, estás viendo aquel carro, que vaya, júntate en ese carro y súbete allí y predícale a ese hombre. Felipe estaba en esa reunión, Esteban estaba en esa reunión. ¿Y cómo encontramos a Esteban unos capítulos más adelante? Hermano, lo mataron a piedra y él estaba en esta reunión. Amado hermano, orar, cómo orar y qué pedir en oración nos va a ayudar a nosotros a entender entonces cómo es que Dios llega a mi casa, a mi iglesia, para estremecernos, porque eso es lo que nosotros encontramos aquí. En el versículo 31 encontramos que el resultado de esa oración. Pero, ¿qué pidieron? Pidieron confianza, denuedo, coraje y valentía para predicar. Esta es la razón por la cual la iglesia encuentra entonces el resultado de su oración. Versículo 31. Versículo 31 dice de la siguiente manera. Cuando hubieron orado,
el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que ellos pidieron? ¿Qué fue lo que ellos pidieron en oración? Denuedo. Concédenos denuedo. Y cuando fueron llenos del Espíritu Santo, ¿cómo predicaban y cómo hablaban? Versículo 31 dice, y hablaban con denuedo la palabra. Es decir, lo que ellos pidieron, lo recibieron. ¿Qué aprendemos nosotros de aquí, hermanos? En cuarto lugar, es que nosotros aprendemos que la oración, en la oración, de una manera correcta, Dios responde con poder. Dios responde con poder. Lo ocurrido en la iglesia nos enseña el poder que hay en la oración. El poder que hay en la oración. ¿Por qué la casa tembló? Porque Dios estaba allí. ¿Por qué el monte Sinaí tembló? Porque Dios estaba allí. Ahora, la casa tembló, pero la gente tembló. La gente tembló, dice aquí. No, la gente no tembló. Por eso, no es una regla, hermano. Es una regla que cuando yo estoy orando, como hay otros buenos amigos nuestros de otra corriente cristiana, evangélica, que cuando ellos están orando, ellos tiemblan porque ellos creen que eso tiene que repetirse hoy en día. Eso es una descripción que ocurrió en aquel momento, pero no tiene por qué ocurrir aquí. ¿Qué es lo prescriptivo, hermano? Que lo que ocurrió allá con la iglesia, la oración, cómo oraban, cómo pedir en la oración y la respuesta de la oración, como ocurrió en la iglesia, puede ocurrir también hoy. Nosotros como iglesia debemos orar. ¿Cómo orar? ¿Cómo pedir? Y debemos entender la respuesta a nuestras oraciones. Amados, amada iglesia, Dios estaba en aquel lugar y respondió la oración de aquella iglesia. Dios respondió la oración de aquella iglesia. En verdad, el poder está en a quien nosotros oramos. ¿A quién oró la iglesia primitiva? El versículo 24 nos dice, ¿a quién oró? ¿Qué dice el versículo 24? Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. A este Dios oró la iglesia primitiva. Y si usted quiere entender y recibir respuestas a sus oraciones, ore a este Dios. Aprenda a orar, cómo orar y cómo pedir. Esto lo aprendemos de la iglesia primitiva. Que Dios nos ayude este año a que podamos recobrar el verdadero sentido de la oración como iglesia y que en los grupos pequeños que vamos a establecer nosotros podamos experimentar grandemente la presencia del Señor y respuesta a todas nuestras oraciones. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos preciosas y grandísimas promesas. Te bendecimos por la iglesia primitiva y el ejemplo que hoy nos da, que en medio de las circunstancias difíciles nosotros podemos acudir a ti en oración. Enséñanos a orar y cómo pedir. Y llénanos de tu Espíritu Santo. Bendice esta iglesia y ayúdanos, Señor. Gracias por tu palabra. Te damos muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.